Hola cazadores, sean todos bienvenidos. En esta ocasión traigo para ustedes una entrevista entre Yoshihiro Togashi, creador de Hunter x Hunter, y Masashi Kishimoto, creador de Naruto. Esta entrevista ocurrió en el año 2009. Lo hicieron para celebrar en ese entonces los 10 años de emisión del manga de Naruto. Voy a relatar toda la entrevista, sin cortar nada, sin cambiar nada. Es la traducción al español lo más exacto posible. Sin más nada que decir, comencemos cazadores. Kishimoto es el primero en hablar y dice: «Ha pasado un tiempo, Togashi-sensei». Togashi responde: «De hecho, no hemos hablado el uno con el otro desde hace un tiempo». El entrevistador dice: «Bienvenidos a la entrevista. Tenemos muchas preguntas que hacer. Pero primero, ¿cómo se conocieron?». Kishimoto responde: «Antes de convertirme en mangaka profesional, ya era un gran fan de Togashi Sensei. Pude saludarlo en la Jump Festa, pero ya nos hemos encontrado en varias ocasiones porque conocía bien a un asistente que trabajaba en la misma oficina que él. Recibí una invitación». Togashi responde: «Sí, fuimos a comer yakiniku, ¿verdad?». Yakiniku es un restaurante de carne japonés de origen coreano. Responde Kishimoto: «Sí, bueno, durante esa época tenía dificultades para crear mi manga. Pensé en pedirte algunos consejos, sensei. La primera vez que nos vimos estaba un poco nervioso, pero por suerte Sensei fue muy amable conmigo, lo que me ayudó a superarlo y me permitió hacer muchas preguntas. Después de cenar me enseñó su taller, el ciclo de creación de un manga, cómo crear un buen ambiente de trabajo y muchas otras cosas más». Entonces el entrevistador dice: «Togashi Sensei, ¿ha leído el manga de Kishimoto Sensei antes de conocerlo?». Togashi responde: «Por supuesto, a menudo me preguntan mi opinión sobre los próximos mangas. Uno de mis asistentes, el que conoce Kishimoto, me trajo el primer capítulo de Naruto. Dado que no sabía que era amigo de Kishimoto, le di mis pensamientos honestos. Recuerdo haber dicho que era muy interesante. El concepto de las 9 colas sería un gran activo en el desarrollo de la historia». Kishimoto agrega: «Me alegra mucho recibir una reseña positiva del autor de Yu Yu Hakusho y de otras obras que me gustan, pero al mismo tiempo sabía que tenía que ser muy cuidadoso de no usar demasiado las 9 colas o terminaría siendo redundante para mis lectores». El entrevistador pregunta: «Togashi Sensei, ¿hay algo más que te haya llamado la atención mientras leías Naruto?». Togashi responde: «Cuando leí la escena donde Kakashi lucha contra el equipo 7 mientras sostiene su libro, no pude evitar felicitar a Kishimoto Sensei. Usar ese pequeño detalle para mostrar la diferencia de experiencia entre los personajes me hizo darme cuenta de la gran creatividad del autor». Además, Kishimoto tiene unas habilidades de dibujo impresionantes. He oído que para comprender o evaluar las habilidades de un artista hay que juzgar la forma en que dibuja las manos y la forma en que su personaje sostiene las cosas es impresionante». Kishimoto responde: «Me gusta concentrarme en una sola parte del cuerpo. Cuando estaba en la secundaria tenía un cuaderno lleno de dibujos de manos y piernas desde diferentes ángulos. Supongo que podrías decir que es mi fetiche». Togashi responde: «Creo que es beneficioso para tu trabajo. Hay un buen equilibrio entre el uso de referencias básicas del shonen y tus propias contribuciones originales». Kishimoto responde: «Últimamente siento que estoy más limitado por las bases que he establecido al principio de la historia. Hay muchas cosas que me gustaría cambiar, pero es realmente difícil». Togashi agrega: «Mientras no rompas las reglas que consideras clave para la historia, los cambios que introduzcas se implementarán sin problemas. Intenta experimentar con diferentes métodos y enfrentas múltiples desafíos». El entrevistador pregunta: «Bien, me gustaría preguntarle a Kishimoto Sensei, ¿qué te gusta de las obras de Togashi Sensei?». Kishimoto responde: «Sus obras son increíbles en múltiples aspectos. Antes de empezar a trabajar en mi manga, era uno de los muchos fans de Yu Yu Hakusho y también leí Hunter x Hunter con gran pasión». El entrevistador vuelve a preguntar: «¿Qué es lo que más te impresiona de sus obras?». Kishimoto responde: «Su forma de sorprender al lector. Primero, la forma en que crea escenas inesperadas que muestran la amenaza que representan los enemigos. La técnica clon de sombra de Naruto está fuertemente inspirado en la técnica de Sasuke en Yu Yu Hakusho.
La idea de que las imágenes residuales fueran reales fue innovadora. Me emocionó y pensé, ¿cómo vencerá a este tipo? Otra cosa que me gustó fueron las expresiones de los personajes durante las escenas donde se ven su enemigo revelar su verdadero poder. He estudiado mucho sobre el delicado equilibrio de las expresiones de los personajes cuando se sorprenden o se encuentran en una situación peligrosa. Cuando comencé la serialización de Naruto, mi inspiración para este tipo de expresiones faciales fue Hunter x Hunter. Incluso hoy en día sigue teniendo un lugar especial para mí y lo releo a menudo. Luego está el personaje de Jay, que ha sido desarrollado de manera fantástica. Ya era un gran fan de Jay cuando solo era un lector, pero también lo tomé como fuente de inspiración cuando comencé a crear mis personajes. Al principio no pude crear un personaje genial, no sabía por dónde pensar, así que estudié a uno de mis personajes favoritos, Jay, y logré crear a Sasuke. El Sharingan, así como algunas de sus otras técnicas, se inspiraron en él. Entonces el entrevistador agrega, interesante, ahora que lo pienso, tiene que ser cierto. Kishimoto sigue agregando, otra cosa fantástica de las obras de Togashi es la cantidad de ideas y temas presentados en sus obras. En cada batalla se explica bien el motivo o el truco que llevó a la victoria o derrota de un personaje. Los capítulos que más me gustaron fueron la pelea entre Gon y Gentru, en el cual el desenlace final ya estaba decidido desde hace un tiempo. Cada vez que lo leo me fascina. El entrevistador agrega, por lo que he escuchado hasta ahora, parece que hay algunas similitudes entre ustedes dos. Entonces Togashi dice, de hecho, no soy el tipo de mangaka que es energético y sacrifica su cuerpo y alma para dibujar manga, pero a cambio, creo que tengo la capacidad de analizar de manera muy detallada películas, novelas y otros mangas expresando a mi manera las partes interesantes que encuentro. Cuando decidí ganarme la vida dibujando manga, me prometí a mí mismo crear algo bueno, independientemente de mis altibajos. Algo que pudiera hacer llorar a alguien con solo mis propias habilidades como mangaka. Hubo un tiempo en que estudié a fondo estas técnicas. Me llevo bien con Kishimoto porque veo en él los mismos compromisos. Siento una gran simpatía por Kishimoto Sensei. Kishimoto responde, también tengo mis propios métodos de análisis y mis propias técnicas como por ejemplo Santaku-o. Son tres alternativas, sorprender al lector con una tercera conclusión posible, aunque en el pasado solo había dos conclusiones. Cada método está explicado y comentado en mi cuaderno de ideas y nombrado apropiadamente. Togashi agrega, es divertido, ¿no? Kishimoto responde, siento una fuerte conexión entre Togashi Sensei y yo, pero solo analizando. No podemos superar la emoción, las emociones y la autoridad de un escritor. Por eso, mientras sigo analizando, intento impregnar mis propias emociones al máximo en mis historias. También encuentro estos aspectos emocionales y dramáticos en la obra del sensei, lo cual es impresionante. Togashi responde, las obras de Kishimoto, aunque están hechas con cuidado, aún logran cautivar a los lectores cuando es necesario. Yo mismo he trabajado duro en este aspecto, así que veo fácilmente si las emociones del autor llegan a los lectores. Kishimoto responde, gracias, para mí Togashi es un gran senpai, tiene más experiencia que yo, pero también es un rival en el ring en la Welkin Jun. No tenemos muchas oportunidades de conocernos, pero cuando uno lee las obras de Sensei es como si estuviera teniendo una conversación con él. Entonces el entrevistador dice, ¿algunas palabras finales? Entonces Togashi responde, creo que las obras de Kishimoto Sensei son interesantes y entretenidas, pero también tengo curiosidad por lo que le depara el futuro. Tengo confianza en el futuro de Naruto y Kishimoto. Kishimoto dice, respeto a Togashi Sensei y me siento cercano a él desde hace tiempo, incluso antes de que estuviéramos bajo la misma dirección editorial. Hacía tiempo que no lo conocía en persona, así que me alegró mucho verlo hoy aquí. Además, como lector, espero con ansia ver cómo concluye el arco de las hormigas quimera. En el futuro, me esforzaré por alcanzar su nivel. Por favor, sigue siendo un excelente ejemplo para todos nosotros.
Togashi cierra esta entrevista con las siguientes palabras. Ahora, dibujar manga se ha vuelto más interesante y divertido. Así que sigamos dándole todos juntos en este camino. Mis amigos cazadores, hemos llegado al final de esta entrevista. Espero que hayas aprendido algo nuevo de Kishimoto y de Togashi. Si te gustó, dame un me gusta y comparte con otro cazador. Y nos vemos en un próximo video.